Existe en España desde el siglo XIII un monumento construido por los árabes durante su larga permanencia en la península ibérica, la Alhambra, situada en la provincia de Granada. Es el monumento histórico más visitado de España y alrededor de este existen muchas leyendas, como la leyenda del rey moro llamado por los cristianos Boabdil, último sultán del reino nazarí de Granada, conocido como Muhammad II, el cual fue miembro de la dinastía nazarí. Cuenta la leyenda que la caída de la capital nazarí se debió a que Boabdil estaba más preocupado por la fiesta y el ocio que por la defensa de Granada. Mientras abandonaba la ciudad, después de haber entregado la misma a los reyes cristianos, el rey musulmán no volvió nunca su mirada hacia la ciudad, hasta que llegó a una colina que desde entonces se conoce como el Suspiro del Moro, desde donde se tienen unas vistas privilegiadas de la Alhambra. Allí rompió a llorar y cuenta la leyenda que su propia madre le dijo esa frase tan famosa: llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre. ¿Pero qué es la Alhambra y por qué es tan famosa? ¿Sabías que los árabes estuvieron ocupando la península ibérica alrededor de 780 años, casi 8 siglos, y durante este tiempo hicieron grandes aportes a la cultura española y por supuesto a la arquitectura? Y un ejemplo destacado fue la construcción de la Alhambra, un complejo monumental que se encuentra sobre una ciudad palatina andalusí, situada en Granada, y que consiste en un conjunto de palacios, jardines y fortalezas. Su singularidad artística radica en los interiores de los palacios nazaríes, cuya decoración está entre la cumbre del arte andalusí, así como en su localización y adaptación, que generó un paisaje nuevo pero totalmente integrado con la naturaleza existente. El nombre de Alhambra viene dado por sus muros de color rojizo, producto de las piezas de cerámica roja típicas de los árabes que utilizaban en sus construcciones y que han llegado hasta nuestros días, y procede de la expresión árabe Alat al-Amra, que significa castillo rojo. Entre las edificaciones y jardines más conocidos se encuentran los palacios nazaríes, los jardines del Generalife y la Alcazaba. Los palacios nazaríes son los nombrados el Mexuar, el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones. También se encuentra el Palacio de Carlos V, la Medina, una pequeña ciudad, y el Parlar, compuesta de un pórtico y un mirador, y el Cementerio Real o Rauda de la Alhambra, el único cementerio de la Alhambra que se conserva y que estaba destinado a enterrar a los miembros de la familia real. La Alhambra está situada sobre la colina de la Sabica, en el centro de la ciudad española de Granada. En ella vivían el rey nazarí de Granada y su corte. Su ubicación fue escogida por su posición estratégica, ya que desde lo alto de la colina se domina toda la ciudad. La colina de Sabica ya era un espacio ocupado con anterioridad, al menos desde tiempos de los romanos. Pero vayamos a la época histórica de su construcción. Las constantes revueltas entre los distintos grupos de poder, los almorávides y los almohades, y la división de Al-Andalus en pequeños reinos, los reinos Taifa, y el avance de los cristianos, finalizaron en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Tras la batalla se perdieron los reinos de Taifa y los musulmanes buscaron refugio en el último reino musulmán de la península, el reino nazarí de Granada. A consecuencia de ello, la Medina Kadima o barrio del Albaicín se superpobló y el primer monarca de la dinastía nazarí, Muhammad ibn al-Amar, decidió establecer su corte en el monte de la Sabica, actual Alhambra, en 1238. Y así comenzó la construcción de esta impresionante y única ciudad palatina que se conserva en la península ibérica. En la ciudad de Granada habían reinado dos importantes dinastías, los siríes durante el siglo XI y los nazaríes durante los siglos XIII, XIV y XV. Sin embargo, su construcción se la debemos a los nazaritas, con Muhammad ibn al-Amar a la cabeza. Conocido como señor de Jaén, supo afianzarse en el poder gracias a inteligentes decisiones políticas
Y así fue como comenzó la historia de la Alhambra y se consolidó el Reino de Granada. Dicha construcción se realizaría de manera progresiva en el tiempo y duraría unos 260 años, hasta ser conquistada por los reyes católicos en 1492. Pero no debemos pensar que los 22 monarcas nazaritas que ocuparon el trono granadino a lo largo de 260 años de dinastía trabajaron por igual en la Alhambra y el Generalife. Únicamente sobresalieron por sus empresas constructivas 7 de ellos, a los que podríamos llamar familiarmente los sultanes constructores. A su vez, es destacable como de los 7, los 2 primeros corresponden al siglo XIII y los 5 restantes al siglo XIV, puesto que los sultanes del siglo XV, ya mermados en sus recursos financieros, hicieron muy poco o nada por ampliar o mantener la obra de sus predecesores. Los principales constructores de la Alhambra. Comenzaremos con el primer monarca de la dinastía nazarí, Muhammad ibn al-Amal. A él le debemos la construcción del Alcazaba, que era una fortaleza, y parte de la muralla, y lo más importante, que llevó el agua al cerro de la Sabica. Le continuaría su hijo, Muhammad II, que edificó el Partal Alto, la Torre de los Picos y la Torre de las Damas. Después vendría Muhammad III, que construyó el Partal Bajo, la Madrasa, el baño público, la mezquita mayor, la Puerta del Vino y el palacio del ex convento de San Francisco. Luego vendría Ismail II, que construyó el Mexuar y el pórtico de la cara norte del Generalife. Le sucedería Yusuf II, el Palacio de Comares, la Puerta de la Justicia, la Puerta de Armas, el Baño de Comares, la Puerta de los 7 Suelos, la Torre del Cádiz, la Torre de la Cautiva, la Torre de Machuca y la Torre de Comares. Y Muhammad V, el Palacio de los Leones. La dinastía nazarí reinaría en Granada durante 2 siglos y medio, desde 1238 hasta 1492, fecha en la que el reino fue entregado por Boabdil mediante las capitulaciones a los reyes católicos Isabel I y Fernando II. Tras la conquista, Isabel y Fernando quedaron sorprendidos por la belleza de sus palacios y decidieron conservarlos para la corona. Fue entonces cuando la Alhambra pasó a tener jurisdicción propia, independiente de Granada, y comenzó a llamarse la Casa Real de la Alhambra. Durante la regencia de la dinastía de los Austrias, que abarca los siglos XVI y XVII, la Alhambra se protegió, cuidó y conservó. En la etapa de hegemonía, España vive un momento cultural y artístico inigualable que tradicionalmente se conoce como el Siglo de Oro. Los reyes de esta dinastía fueron Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, y este último gobernaría hasta 1700. Con la muerte de Carlos II comienza la Guerra de Sucesión, un conflicto de orden internacional por la sucesión al trono de España, y que duró de 1703 a 1713. Si bien en Cataluña se prolongó hasta 1714 y en Mallorca hasta 1715, y que supuso la instauración de los Borbones en el trono de España, y Granada y la Alhambra quedaron sumidas en una gran pobreza como consecuencia de su apoyo a la dinastía de los Austrias. Asimismo, durante la etapa de la regencia de Felipe V, comenzó el deterioro de la Alhambra con la demolición del Palacio de Tendilla. La Alhambra también fue invadida por las tropas napoleónicas durante la invasión francesa de España. En este trágico momento de su historia, gran parte del monumento estuvo a punto de volar por los aires debido a las explosiones provocadas por las tropas francesas en su huida. Siguieron años de abandono total en los que la Alhambra estuvo habitada por gente de la calle que incluso hasta hacían hogueras en su interior para calentarse. Todos estos infortunios causaron el abandono de la ciudad durante más de 150 años, hasta que un famoso escritor norteamericano de nombre Washington Irving fue a Granada y habitó las habitaciones del palacio de Carlos V. Y durante su estancia escribió Los cuentos de la Alhambra,
Este señor se acompañaba de una especie de criado llamado Mateo Jiménez, que le contaba historias y leyendas que giraban en torno a la Alhambra y su pasado árabe. De ahí surgirían historias como la del astrólogo árabe, que contribuyó con su magia a derrotar a los ejércitos enemigos, la de las 3 hermosas princesas encerradas en una torre para que no se enamoraran, la del peregrino del amor, también encerrado en una torre por su celoso padre, la del legado del moro, que nos habla de un fabuloso tesoro encontrado por un aguador, la de la rosa de la Alhambra, que se nos muestra un laúd maravilloso capaz de curar la melancolía del rey. Y a través de estas historias, este escritor dio a conocer al mundo este monumento con los ojos de un romántico. Gracias a Washington Irving, la Alhambra se volvió de nuevo a proteger, declarándola monumento nacional en 1870. Finalmente, su cuidado y protección aumentó, al ser declarada por la UNESCO en 1984 Patrimonio de la Humanidad. En próximos vídeos les contaremos en detalle sobre los diferentes palacios nazaríes y la belleza que guardan sus interiores, así como los jardines que existen en la Alhambra. Y si les ha gustado el video, recuerden darle like y compartirlo con otros amantes de la historia, para seguir aprendiendo juntos sobre obras y personajes importantes de la historia. Gracias a todos por ver el video. Nos encontraremos en próximos vídeos. Chao.